Dime la verdad. ¿Cuántas veces te has frenado por miedo a lo que pensarán de ti? ¿Cuántas veces te has dicho, ¿y si fallo? ¿Qué van a decir? No lo cuentas, pero lo sabes. Ese silencio cuando quieres hablar, pero no lo haces. Esa idea que te emociona, pero entierras. Ese impulso por hacer algo distinto y lo dejas pasar, no por falta de talento, no por falta de tiempo, sino porque tienes miedo de fallar y más miedo aún de que otros lo vean. Pero, ¿y si te dijera que estás entendiendo mal el fracaso? ¿Y si el problema no es que te importe fallar, sino que aún te importa demasiado lo que otros piensen de ti? En este video no te voy a motivar con frases vacías. Voy a contarte una historia que podría ser la tuya y a mostrarte cómo una filosofía de hace más de 2000 años, el estoicismo, puede enseñarte a fallar sin romperte, a levantarte sin pedir permiso y sobre todo a dejar de necesitar aprobación para empezar a vivir. Esta es la historia de Elías. Elías tiene 29 años. Se levanta todos los días a las 6:30 am. Se pone la misma camisa celeste que cuelga junto a las otras 5 iguales y sale a trabajar. Vive solo, en un pequeño departamento en el piso 13, con más plantas que visitas. Estudió administración, porque su papá decía que era una carrera con futuro. Su mamá siempre fue más silenciosa, pero cada vez que él hablaba de querer ser diseñador, bajaba la mirada y cambiaba de tema. La primera vez que intentó salirse del molde tenía 22. Quiso lanzar una marca de ropa con un amigo. Estaba emocionado. Pasaban noches soñando en grande, pero no sabían nada de negocios. Fallaron. Invirtieron mal. No calcularon gastos. Los pedidos llegaron con errores y se quedaron sin dinero ni respaldo. Su amigo volvió a la universidad. Elías volvió a su casa con una bolsa de ropa defectuosa y la mirada de su padre diciéndole, «Te lo dije, la vida no es un juego». Desde entonces, algo cambió. Empezó a tomar decisiones seguras, a tragarse las ideas, a sentir en reuniones donde no creía en nada. Aprendió a sonreír cuando le decían, «Sos muy creativo, pero mejor anda a lo seguro». Tiene amigos que han triunfado en redes. Uno es influencer de fitness, otro tiene una startup tecnológica. Cada vez que los ve, siente que se encoge un poco por dentro, no por envidia, sino por vergüenza, porque él también tenía sueños, pero falló y no lo ha vuelto a intentar. A veces, su novia le dice, «¿Y por qué no lo vuelves a intentar? Siempre hablas de eso». Él sonríe, cambia de tema, dice que no es el momento, pero por dentro piensa, ¿y si fracaso otra vez? ¿Y si ahora no me perdonan? Ya no tengo la excusa de la juventud. Todos han avanzado y yo sigo estancado. Su diálogo interno no es rabioso, es sutil, pero constante. Le susurra cada día que no es suficiente, que es tarde, que ya no puede volver a empezar. En redes, todos parecen avanzar. Sus amigos muestran logros, viajes, nuevas oportunidades, y él no publica nada hace meses, porque siente que no tiene nada que mostrar, porque no quiere que lo vean como él se ve. Y es aquí donde empieza el verdadero problema. Elías ya no teme fracasar. Teme que lo vean fracasar, teme que se rían, que lo juzguen, que lo comparen, y sin darse cuenta dejó de vivir para sí y empezó a vivir para el ojo ajeno. Elías no esperaba nada de su cumpleaños número 30, una cifra que para otros venía con logros y certezas. Para él, con silencio, no hizo fiesta, apagó las notificaciones, se compró una pizza. Comió solo, frente a una serie que ni estaba viendo. Fue su novia quien le dejó un regalo en el escritorio. Nada elaborado, solo un libro con una portada sobria. Meditaciones, de Marco Aurelio. No lo abrió, ni ese día, ni el siguiente. Lo dejó,
en el estante, junto a libros de la universidad que nunca terminó de leer. Pero había algo inquietante en ese título: Meditaciones, como si lo observara en silencio una noche cualquiera. Insomnio, ansiedad, esa sensación difusa de estar perdiendo el tiempo. Elías se rindió, encendió la lámpara, abrió el libro al azar y leyó: Eres un alma arrastrada por la opinión de otros. Cerró el libro, como si lo hubieran descubierto, porque sí, eso era, un alma arrastrada por la expectativa de su padre, por las fotos de sus amigos exitosos, por las miradas que imaginaba cuando pensaba en fallar de nuevo. Pero esa noche no durmió, porque algo se había roto, o tal vez se había abierto. Al día siguiente volvió a leer, y al otro también. Subrayaba frases, anotaba pensamientos al margen, no como quien estudia, sino como quien necesita entender por qué duele. Tanto lo que duele, una frase le quedó grabada durante días: si te duele lo que otro piensa de ti, no eres libre. Empezó a mirar hacia atrás, como quien repasa un crimen del que ha sido cómplice. Se dio cuenta de cuántas veces no actuó por miedo al juicio, cuántas ideas cayó, cuántas decisiones postergó, cuántas veces fue lo que los demás esperaban, y no lo que él necesitaba ser. No hubo epifanías, ni transformaciones mágicas, solo una sospecha cada vez más clara. No estoy viviendo, estoy evitando vivir. Y por primera vez sintió rabia, no contra los demás, contra sí mismo, por haberse reducido tanto, por haber elegido la aprobación sobre la autenticidad. El estoicismo no se convirtió en una bandera, ni en una identidad. Fue más bien un espejo, uno que no mentía. Elías no sabía si podía cambiar su vida, pero entendió que podía empezar por algo mucho más pequeño y mucho más difícil: cambiar la forma en la que se hablaba a sí mismo. Empezó a hacer algo nuevo: quedarse en silencio cuando antes reaccionaba. No por miedo, por cansancio, por lucidez. Ya no respondía tan rápido a los comentarios pasivo-agresivos de su padre. Ya no trataba de justificar por qué aún no levantaba cabeza. En una cena familiar, su hermana habló con entusiasmo de su nueva casa. Su padre levantó la copa, orgulloso, y luego miró a Elías. Bueno, no todos van al mismo ritmo, ¿verdad? Risas suaves, silencio incómodo. Elías tragó saliva. Sintió como todo su cuerpo quería justificarse, defenderse, competir, pero no lo hizo. Solo pensó: esto no depende de mí. Después, en casa, escribió: no reaccionar. No es rendirse, es escoger en qué batallas vale la pena perder energía. En el trabajo también se sintió pequeño. Una reunión donde sugirió una idea que había pensado por semanas. Nadie la tomó en cuenta. Minutos después, su jefe propuso exactamente lo mismo, con otras palabras. Todos asintieron. Elías no dijo nada, pero algo dentro de él ardía. No solo por la injusticia, ardía por esa sensación constante de ser invisible. Esa noche, en el baño de la oficina, se miró al espejo con vergüenza, no por el jefe, sino por sí mismo. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir tragando esto? Luego recordó otra frase subrayada: la recompensa de la autodisciplina es la libertad. No se fue del trabajo ese día. No alzó la voz, pero empezó a pensar en otra salida, no una impulsiva, una real. En casa las cosas con su novia no mejoraban. Ella era pragmática. Él, ahora, más introspectivo. Una noche, ella le lanzó algo sin intención de herir, pero que dolió más por su verdad. Siento que siempre estás buscando algo, pero nunca haces nada. Elías la miró, sin excusas. Tenía razón, y sin embargo, por primera vez, no se sintió destruido por esa verdad. Se sintió
liberado, porque ya no negaba que había fallado, ya no actuaba desde la negación, actuaba desde una nueva raíz, la voluntad de dejar de vivir anestesiado. Al día siguiente, se levantó antes que ella, no para hacer algo grande, solo para escribir, y escribió una promesa: no voy a cambiar mi vida de golpe, pero voy a dejar de mentirme sobre quién soy. Y esa frase lo sostuvo todo el día, cuando el jefe lo ignoró otra vez, cuando su padre lo comparó otra vez, cuando su novia lo miró con distancia, porque ahora sabía que la validación externa es frágil y que la verdadera fortaleza es la que nadie ve. Es resistir cuando todo te invita a rendirte. Es mirar el miedo a los ojos y actuar igual. Es fallar, pero con dignidad. El cambio verdadero no se nota el primer día, a veces ni en el segundo. Pero un día cualquiera, Elías se dio cuenta de que algo había cambiado. Estaba en una cafetería, frente a una hoja en blanco. Había renunciado a su trabajo la semana anterior, no de forma épica, sin portazos, sin dramas, solo una conversación honesta con voz temblorosa. Gracias por todo, pero necesito intentar vivir desde otro lugar. No tenía un plan maestro, tenía mucho miedo, pero tenía algo que antes no: claridad. Empezó a escribir en esa hoja lo que sabía hacer, lo que le interesaba, lo que había dejado de lado por años. No buscaba una pasión inmediata, solo quería reconstruirse desde lo real. Una de las frases que más le dolía era: no sé quién soy. Pero ahora entendía algo que lo liberaba. No saber quién eres no es una maldición, es una invitación a probar, a equivocarse, a volver a empezar. Así que empezó a crear textos, videos cortos, colaboraciones pequeñas. Todo lo que antes evitaba por miedo a fallar, ahora lo hacía con la aceptación de que iba a fallar. Al principio, sus publicaciones no tenían casi vistas. Un amigo le dijo en tono burlón: ¿ahora eres coach o algo así? Y por primera vez no sintió la necesidad de justificarse. Solo respondió: estoy tratando de hacer algo que me parezca honesto, aunque a veces no sepa qué estoy haciendo. La conversación terminó rápido, pero Elías no la olvidó, porque entendió que la vulnerabilidad no es debilidad, es el acto más valiente cuando todo te dice que finjas. Con su novia, las cosas también cambiaron. Algunas conversaciones fueron incómodas, preguntas difíciles, silencios largos, pero algo mejoró. Ya no fingían estar bien. Un día, ella le dijo: no sé si esto va a funcionar, pero me gusta que ahora seas tú. Y eso le bastó, porque entendía que amar no era poseer, era compartir el camino, aunque a veces ambos caminaran a distintas velocidades. En su diario escribió: el mundo externo es inestable. Si no tengo un centro interno, viviré como hoja al viento. Y ese centro lo estaba construyendo, no con afirmaciones vacías, sino con acciones pequeñas. Decidir a quién dejar de seguir. Aceptar trabajos más humildes mientras aprendía algo nuevo. Dejar de dar explicaciones innecesarias. Volver a equivocarse, pero sin vergüenza. Empezaba a entender que el éxito, desde el estoicismo, no es aplauso externo, es coherencia interna. Que el fracaso no es el fin, sino el maestro. Y que el verdadero valor no es que los demás te crean capaz, sino que tú te atrevas a intentarlo igual. El problema de despertar es que el mundo no cambia contigo, tú cambias, pero los golpes siguen llegando, algunos más duros que antes. A los 3 meses de haber renunciado, sus ahorros estaban por agotarse. Un proyecto que parecía prometer estabilidad lo dejó fuera sin explicaciones. No conectamos con tu estilo, le dijeron. Elías se quedó con el correo abierto en la pantalla, sin poder moverse. Había puesto su esperanza y su necesidad en ese trabajo, y ahora volvía a mirar su cuenta de banco con un nudo en el estómago. No quiso contárselo a nadie,
Pero el silencio comenzó a pesar. Una noche, su madre lo llamó, preocupada. Él intentó sonar tranquilo. Todo va bien, estoy en otra etapa, pero ella insistió. Hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir intentando con cosas que no funcionan? Ese hasta cuándo se le clavó como un puñal. No venía de odio, venía de miedo, pero aún así dolió, porque era justo lo que su mente le repetía en los días malos. ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si solo estás perdiendo el tiempo? Ese fin de semana fue al cumpleaños de un viejo amigo, uno de esos que ya tiene casa, auto y una empresa que crece. Lo recibió con afecto, pero la conversación fue incómoda. ¿Y tú? ¿Qué tal con tus cosas de filosofía y proyectos personales? El tono no era malintencionado, pero era condescendiente, como si su vida fuera un experimento fallido, como si fuera un adulto jugando a buscarse. Elías sonrió, pero por dentro algo se rompía. No era solo lo que escuchaba, era el eco que esas palabras despertaban dentro. No tienes nada tangible que mostrar. ¿A quién quieres engañar? Esa noche discutió con su novia. Ella le reprochó que no estuviera avanzando en nada concreto, que parecía vivir en una burbuja de frases bonitas y teoría. No quiero vivir con alguien que solo se reconstruye, pero nunca termina de llegar a nada. Él no respondió, porque parte de él también dudaba de si algún día iba a llegar a algo. En su diario escribió: no sé si estoy progresando o solo aprendiendo a fracasar con más dignidad. Durante 2 días no escribió más, no meditó, no leyó, solo caminó sin rumbo, con la cabeza llena de voces ajenas y propias. Pero el tercer día abrió su libreta, volvió a esa pregunta sencilla: ¿qué depende de mí hoy? Y debajo, él con rabia escribió: mi actitud, mi voz, mi acción. No era la frase de alguien motivado, era la de alguien golpeado, sí, pero aún de pie. Ese día publicó un video corto. Habló de lo que nadie quiere mostrar, el miedo a fallar cuando todos ya te han visto intentar. Fue el más honesto de todos. Y para su sorpresa, fue también el más compartido, porque el dolor sincero conecta más que el éxito maquillado, y porque al final la resiliencia no se trata de resistir en silencio, sino de avanzar incluso cuando tiemblas. Los estoicos lo sabían. El fracaso no es el enemigo. El enemigo es rendirte porque el camino no se ve como imaginabas. Amar el destino no significa desear el dolor. Significa no permitir que el dolor te quite lo que amas de ti. Hay fracasos que no son grandes, no llevan titulares, no tienen testigos, pero dejan cicatrices que nadie ve. Una tarde, Elías fue al supermercado. Quiso pagar con su tarjeta. Rechazada. Otra vez, la cajera le preguntó en voz baja si quería intentar con otra. Él murmuró un «no pasa nada» y usó su tarjeta de débito. El saldo quedó casi en 0. En la fila, una madre discutía con su hijo adolescente. «Tú crees que la vida es hacer lo que te gusta. Míralo a él. Seguro pensó lo mismo. Y mira cómo está». No se refería directamente a Elías, pero él sintió que sí. Porque cuando estás roto por dentro, todo te parece personal. Al llegar a casa, recibió una notificación. Una de sus publicaciones había sido eliminada por violación de normas comunitarias. No había nada ofensivo, solo hablaba de la angustia existencial. Pero el algoritmo decidió que eso no era bueno para el ambiente positivo. Sintió que el mundo quería que todo fuera brillo, éxito, sonrisas. Pero nadie quería ver el proceso real. El lodo, el miedo, el temblor. Nadie quiere ver a un hombre intentando no colapsar. Ese mismo día, su novia le mandó un audio. Su tono era neutro, casi frío. Estoy empezando a sentir que estoy sola, en esto, como si tú estuvieras atrapado en tu propio mundo y yo solo estuviera mirando desde afuera.
Elías no supo qué responder, porque tenía razón. Estaba atrapado, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo salir sin romperse más. Luego, uno de sus mejores amigos publicó una foto con la frase: rodeado solo de gente exitosa, así se crece. Elías ya no estaba en ese círculo, no por resentimiento, simplemente ya no encajaba. Era ese amigo que da pena, pero que nadie quiere cerca por mucho tiempo. Una noche bajó al buzón y encontró una carta de su banco: aviso de cobro por retraso. Ni siquiera una gran deuda, pero el papel pesaba como plomo. Subió las escaleras con el sobre en la mano y pensó: si mi yo de hace 2 años me viera ahora, se decepcionaría. Y luego, algo más oscuro. Quizá la gente tenía razón. No, soy especial, solo soy otro que no logró nada. Pero entonces recordó algo que leyó de Epicteto: no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos destruye. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó: estoy en la tormenta. No soy la tormenta. Esa noche no publicó nada. Solo escribió en su libreta una frase, casi con rabia: esto también es parte del camino, aunque no lo parezca, aunque duela. Y entendió que la lucha no era contra el mundo, era contra esa parte de él que quería rendirse porque el proceso no se veía como un éxito. Elías estaba en guerra, pero no contra los demás, sino contra esa voz interna que susurraba que valía solo si triunfaba. El cambio no llegó como una revelación, ni como una idea brillante. No fue una frase, ni una conversación. Fue más simple, más humano. Fue una mañana gris. Elías se sirvió café, y mientras esperaba que hirviera el agua, sintió algo extraño: calma, no felicidad, no motivación, solo calma, como si algo dentro de él se hubiese cansado de sufrir inútilmente. Miró por la ventana. La vida seguía igual, pero él ya no estaba buscando que el mundo lo validara. Esa mañana escribió en su diario: estoy roto, sí, pero ya no estoy huyendo de mí. De ahora en adelante haré lo correcto, aunque no me dé resultados inmediatos, porque es correcto, porque me hace respetarme. Los estoicos lo sabían. El triunfo no es dominar el mundo, es dominarte a ti mismo, incluso cuando el mundo no te aplaude. Y eso fue lo que hizo Elías. Día tras día, sin espectáculo, comenzó a despertarse a la misma hora, aunque no tuviera reuniones. Retomó la lectura, pero no por ansiedad, sino por convicción. Empezó a grabar videos cortos. Algunos pasaban desapercibidos, otros conectaban, pero ya no medía su valor en likes. Empezó a caminar más, a estar menos en redes. Respondía con sinceridad, no con necesidad de aprobación. Y cuando su novia le preguntó: ¿qué estás buscando con todo esto?, él respondió, por primera vez sin duda: coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Su relación no mejoró de inmediato, pero dejó de pelear por demostrar. Empezó a escuchar más, a reaccionar menos, a entender que amar no es convencer al otro de que estás bien, sino estar bien incluso cuando el otro no lo está. En una conversación familiar, su padre lo interrumpió con una frase hiriente: ya basta de tus filosofías, eso no paga la renta. Elías no se defendió, no discutió, solo respondió: no, pero me enseñó a no odiarte por decir eso. Hubo silencio. Y luego, respeto, no aprobación, pero respeto, porque la firmeza tranquila incomoda más que los gritos. Poco a poco algo cambió, no afuera, dentro. Ya no era el miedo lo que lo guiaba, ni la necesidad de ser aplaudido, ni la urgencia de ser entendido. Era otra cosa, algo estoico, algo firme. Haz lo que debes. Lo demás no depende de ti. Un día cualquiera, no un gran día, no uno especial, Elías recibió una llamada. Era Marcos, un viejo compañero de universidad. Estoy montando un equipo nuevo en la agencia. Hay espacio para alguien con tu perfil. No prometo mucho al principio, pero es un pie adentro. ¿Te interesa? La vieja ansiedad se activó de inmediato.
Esta es tu oportunidad. Demuestra que aún vales. Recupera el terreno perdido. Ese susurro adictivo que lo empujó tanto tiempo. Pero había otra voz también, más callada, más firme. ¿Quieres esto? ¿O solo quieres dejar de sentirte como un fracaso? Esa noche Elías no tomó una decisión apresurada. Caminó, respiró, escribió y volvió a leer una frase que subrayó hace meses. No es libre aquel que siempre necesita que lo elijan. Al día siguiente, respondió con sinceridad: gracias, Marcos, pero necesito caminar otro tipo de camino. No porque me sienta superior, justo lo contrario, porque me cansé de traicionarme por miedo. Marcos no respondió enseguida. Al final solo dijo: está bien, respeto eso. No hubo aplausos, no hubo publicaciones motivacionales, solo silencio. Hubo paz. Era la primera vez en años que Elías tomaba una decisión sin intentar reparar su imagen. Lo hizo porque era coherente, porque lo alineaba consigo, y eso fue más reconfortante que cualquier validación. Esa semana, su padre volvió a lanzar un comentario mordaz en la cena: de tanto pensar, se te fue la vida. Antes, eso lo habría descompuesto por dentro. Ahora, Elías solo lo miró y le respondió: pensar fue lo que me salvó. No hubo entendimiento, no hubo rencor tampoco, solo aceptación. Dejó de pelear por reconocimiento y empezó a actuar desde el respeto por sí mismo. Su pareja, al ver esa calma nueva, le susurró: no sé qué hiciste, pero ya no estás reaccionando igual. Él respondió: no cambié lo que siento, cambié cómo lo manejo, y esa noche durmió abrazado, no solo a ella, sino a su propia paz. Pasaron algunos meses. Elías ya no sentía la urgencia de demostrarle algo al mundo, pero no por resignación, sino porque había entendido algo esencial. No es más libre quien tiene muchas opciones, sino quien ya no necesita tantas. Un día, después de su caminata habitual, abrió su computadora y creó un blog sencillo. Lo llamó Cartas para el que no se rinde. No tenía logo, ni diseño profesional, solo palabras sinceras. Escribía sobre lo que le había dolido, lo que aprendió del silencio, del rechazo, del miedo a no ser suficiente. No daba consejos, solo compartía su verdad sin adornos. Durante semanas nadie comentó, y por primera vez en su vida eso no le dolió, porque Elías ya no escribía para ser visto. Escribía porque ya no podía seguir callando lo que había comprendido con tanto dolor. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje corto: gracias por esto. Leerte fue como hablar con alguien que entiende. Me salvaste un poco. Elías se quedó en silencio. Cerró los ojos, respiró, sonrió, pero no como antes, no con euforia, con gratitud, con una sensación rara, paz interior que no necesita testigos. Semanas después, en una cafetería, alguien se le acercó. Tú escribes cartas para el que no se rinde, ¿verdad? Era un chico joven. Se notaba nervioso, pero genuino. Estoy pasando por algo parecido. Leer tus textos me hizo sentir menos solo. Solo quería darte las gracias. Elías no supo qué decir al principio. No era algo que esperaba. Pero tampoco huyó. Lo invitaron a sentarse. Hablaron, no como maestro y alumno, sino como dos personas que se reconocen en las grietas. Al despedirse, el chico le dijo: no sabes cuánto necesitaba esto, ni cuánta falta hace gente que no tenga todas las respuestas, pero tenga el valor de ser honesto. Elías respondió con algo que le había costado años entender: no tengo certezas, pero si tú decides no rendirte, no estarás solo. No era una gran victoria. No había cámaras ni aplausos, pero en ese momento Elías sintió algo que el fracaso nunca le quitó y el éxito nunca le dio: propósito.
Lo que empezó como una lucha interna terminó convirtiéndose en un faro silencioso, no para guiar a otros, sino para que supieran que no estaban locos por sentir lo que sienten, que hay formas de vivir más ligeros, más íntegros, más reales. No es que Elías ya no tuviera miedo, es que dejó de dejar que el miedo decidiera por él. Y eso ya no era un final, era un verdadero comienzo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este video no fue una historia, fue una experiencia compartida. Y si algo dentro de ti se movió, si alguna parte resonó, entonces valió la pena. Me encantaría que te suscribas si aún no lo has hecho. Pero más aún, que sigas caminando firme aunque no haya aplausos. Y si viste este video completo, déjame una palabra en los comentarios. Inquebrantable. No tienes que explicar nada, solo escribe inquebrantable y sabré que estás ahí, del otro lado, resistiendo, creciendo y sin rendirte.